Hola, estudiante de primer año medio del Colegio para Deportistas CEAR Chile. En esta clase trabajarás la unidad número 6, que se denomina descolonización. El proceso de descolonización puede definirse como una instancia en el que una serie de territorios ubicados principalmente en África y en Asia, aunque incluso también llegó a pequeñas islas de Oceanía, también en el Caribe y las Guyanas en América del Sur, lograron poner término a la dominación directa de las potencias coloniales, constituyéndose en estados independientes. Los nuevos países surgieron principalmente de África y Asia entonces, y el proceso de descolonización comenzó poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y fue apoyada por la recién fundada Organización de las Naciones Unidas. Esto principalmente ya que la ONU defendía la autodeterminación de los pueblos como un principio fundamental en las relaciones internacionales. De esta manera, la Segunda Guerra Mundial puso en evidencia la debilidad de las potencias imperiales europeas y a la vez permitió la formación de cuadros militares en los territorios coloniales. Agotadas por el conflicto, las potencias europeas tuvieron serios problemas económicos y también problemas militares para poder sostener sus imperios. Además del debilitamiento de Europa, el sistema de bloques también influyó notablemente en el proceso de descolonización. Tanto Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como URSS, se oponían al colonialismo, ya que señalaban que la dominación imperialista sobre otros territorios era contraria a sus respectivas ideas, aunque también tenían otras razones, como por ejemplo la posibilidad de captar los nuevos mercados, en el caso de Estados Unidos, o alinear a las nacientes naciones en el bloque respectivo. El apoyo de las superpotencias a la autodeterminación facilitó entonces este proceso de descolonización. Desde la perspectiva de las colonias, el factor clave en la descolonización fue el surgimiento de movimientos nacionalistas y también independentistas. Sus orígenes tuvieron diferentes fuentes, como por ejemplo la influencia de los partidos comunistas locales, que encabezaron la lucha por la independencia de algunos territorios, como por ejemplo Indonesia e Indochina, también las ideologías que propugnaban la recuperación y la dignificación de las culturas autóctonas. También fue esencial el papel desempeñado por algunos líderes locales, como por ejemplo Gandhi en la India. Estos dirigentes pertenecían a las élites de las regiones y habían recibido formación en Occidente, pero al volver a sus países de origen, optaron por reivindicar su cultura como base del movimiento de liberación de sus naciones. El proceso de descolonización varió mucho según los casos. En general fue pacífico, como por ejemplo es el caso de las colonias británicas, donde se llevó a cabo la independencia mediante la negociación. Por el contrario, la disolución del Imperio francés fue el resultado de duras guerras en algunos casos. En Asia, parte importante se había independizado antes de 1950, pero los casos más emblemáticos fueron India, cuya independencia fue resultado de movimientos pacíficos y terminó siendo aceptada por Gran Bretaña. En el caso de Indochina, una antigua colonia francesa, la independencia se alcanzó tras largas guerras de liberación. La descolonización permitió el nacimiento de nuevos estados en los que inauguraron una categoría inédita en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría, ya que no formaban parte ni del bloque capitalista ni del bloque comunista, y junto con los países latinoamericanos pasaron a integrar el llamado Tercer Mundo. La independencia política no trajo consigo autonomía económica, ya que en este plano los países descolonizados mantuvieron una fuerte dependencia hacia el exterior. Esta situación se originó durante el periodo colonial, ya que la metrópolis nunca se interesó por instalar industrias en sus colonias, sino que solo explotar sus recursos naturales. De ahí que cuando se produjo la descolonización, las ex-colonias se vieron obligadas a seguir comprando los productos manufacturados de los mismos países desarrollados a los que les vendían sus recursos naturales. En política internacional, los países del tercer mundo en un principio intentaron mantenerse neutrales,
pero estos planteamientos quedaron reflejados en la Conferencia de Bandung en el año 1955, una reunión en la que se originó el movimiento de los países no alineados. Este nombre expresaba el deseo de los nuevos estados por no pertenecer a ninguno de los dos bloques, ni el bando capitalista ni el bando comunista. En esta conferencia participaron 29 estados recientemente descolonizados. Pero a pesar de todo esto, estos movimientos acabaron fracasando porque los gobiernos de estos países no cumplieron las expectativas de desarrollo económico ni tampoco lograron mantenerse ajenos a la política de bloques. De hecho, el tercer mundo se convirtió en uno de los principales campos de batalla de ambas potencias para ganar influencia, por lo que gran parte del actuar de estos países estuvo condicionado por la dinámica de la Guerra Fría. La descolonización está en el origen de algunos conflictos actuales, como el que involucra a Israel y al mundo árabe. El conflicto que se vive hasta la actualidad en Oriente Medio es probablemente el que ha tenido efectos más profundos y duraderos. Ahora conocerás en mayor profundidad de qué se trata esta guerra. Desde la época del Imperio Romano en el siglo I, el pueblo judío se vio forzado a dispersarse por distintas partes de Europa, también por el norte de África y por Medio Oriente, en un proceso conocido como la diáspora, forjando en este extenso periodo distintas identidades unidas por la religión común. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgió un movimiento ideológico y político conocido como sionismo, cuya tesis fue apoyada por el gobierno británico en la llamada Declaración Balfour del año 1917, en la que se comprometió a favorecer la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Esto hizo que el establecimiento de judíos en este territorio creciera incesantemente, aun cuando en él vivían los árabes desde el siglo VIII. En la década del 30 y tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo también una oleada más grande de inmigrantes judíos. En este contexto, las tensiones entre judíos y árabes dieron paso a la acción de bandas de choque que buscaban fortalecer su respectiva posición mediante el amedrentamiento de los civiles contrarios y también a través del terrorismo. Esto ante la pasividad de las autoridades británicas que tenían el protectorado de la zona. Finalmente, en el año 1947, un mandato de las Naciones Unidas ordenó la división del país en dos estados, un estado judío y otro estado palestino, dejando Jerusalén bajo control internacional. En el año 1948, cuando expiraba el control británico en la región, los líderes judíos decretaron la creación del Estado de Israel. Esto generó la profunda molestia de los estados árabes vecinos, que acusaban a la ONU de tomar su resolución a favor del mundo judío para callar la conciencia culpable de Occidente tras las atrocidades del Holocausto. Además, reclamaban que no se había considerado la posición de los árabes y de la población que habitaba desde hacía siglos la región de Palestina. Es por esto que tras la proclamación del Estado judío, una débil y descoordinada alianza de naciones árabes envió tropas a la zona, desencadenándose la primera guerra árabe-israelí que se mantiene vigente hasta nuestros días. Muy bien, estudiante de primer año medio, estos han sido los temas a tratar durante la unidad número 7. Ahora te invito a que revises el material complementario y a que realices la actividad de aprendizaje que se encuentra en el portal de ArtChile. Hasta la próxima clase.